Bienvenidos a Ecos Esotéricos, entre lo holístico y lo paranormal. El podcast donde exploraremos los límites entre lo tangible y lo místico. Soy el Duende Verde, experimentado investigador paranormal, retador de la oscuridad y escéptico, acompañado de Juliana, una amante del mundo espiritual y medio. Juntos desentrañaremos misterios, desafiaremos creencias y nos sumergiremos en la dualidad de lo palpable y lo paranormal. Prepárense para un viaje donde la razón y lo sobrenatural convergen en Ecos Esotéricos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos Esotéricos. Soy el Duende Verde y estoy con Juliana Ocampo. Juliana, hoy vamos a hablar de un tema muy emocionante, que me emociona bastante, muy interesante, que es la mediunidad, ¿cierto? Sí. Y como me emociona tanto el tema, voy a empezar con la primera pregunta, que es: una persona como yo, que no tiene pues como esa clase de poderes, ¿puede hacer o desarrollar este tema de la mediunidad, o tengo que tener algún don para poder hacerlo? Bueno, mira, con respecto a esto hay muchas opiniones encontradas, porque hay personas que dicen que se nacen, ¿cierto?, con este don, y hay otros que dicen que se puede desarrollar. Yo, en lo personal, digamos, mi opinión es que sí se puede desarrollar. Por ejemplo, yo por mucho tiempo pensé que no lo era, pero hay varios síntomas que, si quieren, como al final del video les puedo dejar algunos de cómo reconocer que puedes ser medium o que puedes percibir energías, y así también te das cuenta que tienes como esta sensibilidad, por así decirlo, al don. Recordemos también que toda esta parte de la mediumnidad, que ahorita decimos que es, que nos faltó eso, es esta capacidad de poder contactar con seres o almas, por así decirlo, que se encuentran en el plano espiritual. Pero eso es una comunicación que todos podemos tener. Pero yo mediante ejercicios no puedo desarrollar el don, o vuelvo y te repito, uno nace con eso, pues no se puede. Sí, digamos que cuando yo estuve haciendo, bueno, yo soy medium de nacimiento, yo puedo contactar con energías, pero yo no sabía muy bien cómo hacerlas. Yo las percibía, pero no sabía cómo hablarles. Entonces, pues yo pagué un curso para que me explicaran cómo lo podía hacer. Y en ese curso, pues habían personas que tenían lo mismo que yo, que las podían percibir, y habían otras que no sentían casi nada. Y a todas logramos desarrollarlo por medio de ejercicios. De pronto que quizás no uno solo lo pueda lograr. Siempre se necesita como la ayuda de un mentor, un acompañamiento. Un acompañamiento, alguien que te guíe, que te ayude y que te muestre los ejercicios necesarios para que puedas establecer esa comunicación. Y como en todo, la práctica es el maestro. Bueno, ahora sí, empecemos con el tema. ¿Qué es la mediunidad? Bueno, la mediunidad es la capacidad que tenemos algunas personas de hablar o de ser un puente entre el mundo espiritual y el mundo físico, reconociendo al mundo espiritual como el lugar donde van nuestros seres queridos cuando fallecen, donde están los seres de luz, Dios, el universo, como lo llamemos, es la misma energía, donde están también lo que llamamos como ángeles, maestros ascendidos, que en general también se les conoce como seres de luz. Allí, entonces, lo que hacemos los medios es establecer ese puente de comunicación entre esos dos planos, trayendo los mensajes de ese plano espiritual a este plano físico. Bueno, y digamos que son una sesión de mediunidad, ¿qué puede detectar la persona que está haciendo este tema? ¿Qué se puede ver, observar o percibir? Bueno, hay varios tipos de mediums. Aquí no vamos a hablar como mucho sobre eso, pero a grandes rasgos, por ejemplo, están los medium parlantes, que son las personas que pueden o aceptan o tienen la habilidad de que un espíritu se incorpore en su cuerpo, y ellos prestan su cuerpo como herramienta. ¿Te ha tocado hacer eso o lo has hecho alguna vez? No soy medium por incorporación, la verdad me da mucho miedo porque es muy riesgoso. También puede haber una posesión, si tú no lo sabes controlar, porque tú prácticamente le estás dando como toda la potestad, o sea, ¿cierto?, a un espíritu para que utilice tu cuerpo. Sería que el espíritu entra en tu cuerpo y se comunique a través de ti. Total, hable con tu voz, utilice tus manos. Sin embargo, en estos casos, cuando hay ese tipo de incorporación, por ejemplo, los rasgos de las personas a veces cambian, sus rasgos faciales, su voz, por ejemplo. Puede cambiar los rasgos faciales. Sí. O sea, los movimientos también. La entidad puede hablar con su propia voz mediante tu cuerpo. Sigue utilizando el mismo cuerpo, digamos, mi mismo timbre de voz, pero quizás hable más grueso, o hable muchísimo más chillón, más delgado, dependiendo la personalidad, ¿cierto? Y como lo que sea esa energía en sí. Están, por ejemplo, también los mediums de escritura automática, que son estas personas que empiezan como a bajar o a canalizar información y empiezan a escribir. Y ellos no hablan, ellos no dicen nada, sino que todo lo escriben. Los he visto que empiezan a escribir lo que les van diciendo. Que les va llegando, Y bueno, y así también estamos como los mediums psíquicos, que son los que se nos comunican como por medio de la telepatía, por así decirlo. Entonces a nosotros nos llegan imágenes, nos llegan dolores,
nos llegan sensaciones y nos llegan olores. Eso te iba a preguntar, ¿tú ves las imágenes, tú ves la entidad o la persona ahí de cuerpo presente o solo te llega la información mediante pensamientos y digamos, o solo la escuchas? Bueno, llega de varias formas realmente. Escucharlas así como yo estoy hablando contigo, no. Las escucho por medio de telepatía, o sea, es como que me llegaran los pensamientos a la mente. Con respecto a las imágenes, tampoco las veo así como te veo a ti, por ejemplo. Yo las veo con mi ojo interno, con el tercer ojo. Entonces, para eso, y también les digo a ustedes para que se instruyan un poco, cuando están en una sesión de mediumnidad, muchas veces los medium no los miramos a ustedes a los ojos, sino que estamos por allá mirando en cualquier otra parte, porque para nosotros esa es como una forma de concentrarnos, ¿cierto? De poder tener como la mente en otro lugar para que la mente pueda como divagar y encontrarse en ese espacio con esa información que se requiere. Entonces, con ese ojo interno, como les comentaba, yo puedo ver a las personas se me puede presentar, bien sea que se me presente así físicamente como está vestida, bien sea que me muestre algún detalle, por ejemplo, si sus ojos son rasgados, si su nariz es un poco más estrecha, si tiene labios gruesos, alguna parte de su cuerpo que le gustaba, si tiene algún tatuaje, me puede, si algo, por ejemplo, le gustaba su pelo negro liso, me puede mostrar su pelo negro y liso. Entonces me puede mostrar ese tipo de cosas. Con respecto a los dolores, por ejemplo, yo soy clarisintiente, entonces yo puedo sentir como lo que sentían al morir. Entonces, por ejemplo, si había dolor de estómago. O sea, si la persona murió, digamos, de un tiro, si murió apuñalada o de un ataque al corazón, tú puedes sentir eso en ese momento. Digamos que no siento el dolor como del ataque, sino que siento, por ejemplo, la dificultad para respirar. Y empiezo a tener como ese malestar para poder respirar. Ya te entiendo. La otra vez que tuve una persona que le dio un infarto, me dio un dolor en toda la mano. Y en toda la sesión la mano se me puso horriblemente fría y no la podía, se me entumió, yo era con la mano, o sea, durante la sesión era con la mano casi que cargada, porque no me respondía. Son... digamos que son manifestaciones que suelen hacer los espíritus cuando se comunican con nosotros. Por ejemplo, nos hacen dolores de cabeza, a veces nos puede dar cólico, nos puede dar dolor de estómago y uno dice, bueno, falleció de un cáncer o tenía que ver con el aparato digestivo. Allí es cuando hablamos también pues como con las personas y les mostramos. Bueno, Juliana, ¿con qué clase de seres uno se puede comunicar? ¿Con qué clase de entidades? ¿Puede llegar de toda clase de entidades o solo llega la persona a la que tú quieres llamar? Bueno, hablando del medium como su capacidad, el medium se puede comunicar con cualquier tipo de entidad, de baja o de alta vibración. Pero digamos que tú estás haciendo una sesión y quieres llamar a alguna entidad, digamos a mi familiar, ¿se puede presentar solo él o puede que también se presenten cosas malucas, demonios o entidades que no deberían estar allí? A esa parte iba. Cuando estamos hablando, por lo tanto, de una sesión, generalmente yo en las sesiones contacto o con seres de elevada vibración, como tus guías o maestros espirituales o las personas que en general te acompañan y te guían en la vida, o también con ángeles o arcángeles. Esos son como los seres de elevada vibración, y con las personas que ya desencarnaron. En lo personal, a mí no me gusta y creo que a nadie le gusta contactar con energías del bajo astral, entonces, por lo tanto, yo siempre me hago mis círculos de protección, que no dejo o no da como pie a que se puedan contactar ese tipo de entidades de baja energía. Sin embargo, eso no quiere decir que cuando nos contactamos con las personas que ya fallecieron o con tus familiares, nosotros no nos vamos a sentir mal, porque estamos haciendo un traspaso de energía. O sea, yo le tengo que prestar mi cuerpo, yo tengo que prestar mi pensamiento, todo lo que yo soy para que ese otro ser se pueda comunicar. Y si, por ejemplo, ese ser todavía no ha trascendido a la luz, está sufriendo, está pegado a este plano astral, a mí me puede dar dolor de cabeza, me puede dar malestar en sí general, me puede dejar muy baja de energía, puedo querer dormir o me voy a sentir como baja, como triste, por así decirlo. Pero, es por ese intercambio energético. Pero en sí, ¿qué seres se pueden contactar en una sesión de mediunidad? Bueno, durante la sesión es muy común que llegue obviamente la persona a la que se está contactando, pero recordemos que cuando hacemos este tipo de sesiones estamos abriendo un canal. Entonces todas las entidades o todos los seres que están a nuestro alrededor se pueden querer comunicar. Entonces puede que se te comunique un guía, puede que tú digas, no, es que yo quiero hablar con mi mamá, pero te llegó un primo, un amigo. Una vez me pasó que llegó a mi consulta una chica que quería hablar, creo que era con su mamá, y llegó la mamá de la amiga que había fallecido hacía poco, y es como, claro, tengo que aprovechar este espacio y venir a entregar mi mensaje. Entonces es muy común que pueda pasar eso, aunque obviamente la idea es poder establecer contacto con la persona con la que ustedes quieren hablar. Bueno, como todo en la vida, esto tiene un riesgo. ¿Qué riesgos tiene hacer una sesión de mediunidad? ¿Qué puede pasar malo en una cosa de estas? Pues en general para el consultante, nada.
siempre y cuando el medium pues también tenga O como sea, siempre el riesgo sería para la persona que está haciendo la canalización. Ajá, sí. Sí, porque igual también cuando nosotros estamos haciendo este tipo de contactos, como les comentaba ahorita con los círculos de protección, yo siempre pido protección para mí y para mi consultante, para que pues que nada se quede en nuestro espacio. Sin embargo, nosotros somos los que percibimos. Entonces puede ser que durante la sesión a nosotros se nos tiren cosas, nos caigan cosas, nos No, y lo que tú decías, el tema de que tú puedes sentir, por ejemplo, el dolor o lo que pueda sentir esa persona al momento de fallecer, o también una posesión, como tú lo decías, entonces también eso debe ser un riesgo que se puede tener, ¿no? Esa es una de las partes, digamos, de los riesgos, pero para eso estudiamos y para eso también somos expertos en estos temas, para poder protegernos y también proteger a los consultantes que llegan a nuestro lado. Entonces, pero como tal, al consultante no tiene ningún riesgo. Eso me lleva a otra pregunta, ¿cómo te proteges tú en una sesión de mediunidad? ¿Qué usas tú, por ejemplo? Bueno, yo hago como cierto ritual antes de la sesión y es que siempre limpio el espacio con palo santo. Siempre lo limpio. Digamos que yo me organizo como unos 10 minuticos o 15 minuticos antes de la sesión, entonces limpio el espacio con palo santo. Casi siempre, o bueno, por lo menos yo lo trabajo así, las personas que lo hacen conmigo, tenemos una vela blanca en la que siempre pedimos protección. ¿Tiene que ser blanca? Sí, siempre la tenemos blanca. Por lo mismo, porque estamos llamando a seres de vibración pues bonita, de luz, y también por lo que estamos pidiendo esa protección. Entonces esa vela blanca siempre está encendida durante toda la sesión. Otra cosa que también hago es hacer mi círculo de protección. Cada uno lo hace a su manera. Yo en lo personal llamo en todos los seres en los que yo creo, en Dios, en el universo, en los arcángeles, pido la ayuda de arcángeles específicos y les digo para qué los estoy llamando en ese espacio, bien sea para protección, para que me ayuden a entregar el mensaje, para que me den la fuerza, también la sabiduría para poder entender los mensajes que están del otro plano. Y yo también siempre pido que la sesión se dé siempre en el bienestar de todas las personas, que siempre se dé para el mayor bienestar de todos los que están allí y de todo lo que se va a hablar en medio, ¿cierto? Entonces generalmente eso se hace pues como el círculo de protección, y yo también siempre hago una meditación antes de empezar, intentando también como aclarar la mente y bajar también las revoluciones en las que nosotros siempre estamos en el día a día. Bueno, ya nos contaste cómo te proteges en una sesión de mediunidad, pero entonces yo quisiera saber, y también la gente, cómo se desarrolla una sesión de estas, qué se hace durante esta sesión. Bueno, lo primero que yo hago durante la sesión es explicarles cómo se desarrolla la sesión, ¿cierto? O qué es la sesión de mediunidad. Trátanos como de darnos una explicación así corta de lo que tú le dices a las personas. Bueno, generalmente se les explica un poco qué es un medio, con qué tipo de entidades se contacta, qué cosas pueden pasar durante la sesión, por ejemplo, si yo puedo percibir y todo lo que le voy a decir a la persona. También se les explica que me pueden pasar cosas extrañas a mí, o sea, que vean a mi alrededor, quizás que pase alguna sombra, que se me mueva algo, que me tumben. No tanto que me pasen sombras, pero sí, me apagan, por ejemplo, la luz de la vela. ¿Has sentido como actividad paranormal a tu alrededor mientras lo haces? Sí, me han tirado lapiceros que tengo al lado, me los tiran al piso, me pasan cosas y monedas, pero es muy normal o muy común, digamos, en el entorno en el que yo trabajo, pero eso no quiere decir que le pase al consultante. A veces si alguna persona quiere tener algún tipo de manifestación, puede que lo hagan. Pero digamos, si el consultante dice, yo quiero tener un contacto que de pronto mi familiar al que tú estés canalizando me toque, o que mueva algo en mi casa, ¿es posible? No lo he manejado nunca de esa manera, porque generalmente las personas que llegan a mí siempre les da mucho miedo esta parte. Entonces es como... sí, bueno, yo sí lo haría porque yo tengo curiosidad, entonces por eso lo pregunto. Pero sí he escuchado de, por ejemplo, otros mediums que me han comentado que en sus consultas sí se ha presentado eso, pero es también lo que les digo, es porque el consultante lo quiere. Recuerden que nuestros seres queridos nunca nos van a querer asustar, de verdad que nunca lo van a hacer con esa intención, siempre van a querer establecer contacto, y si de pronto tumban algo y sienten que tú te asustas, pues ellos no lo van a volver a hacer. La intención nunca va a hacer eso. Síguenos explicando cómo se desarrolla. Bueno, entonces ya eso, la primera parte que se hace en la sesión, bueno, digamos que cada medio lo maneja a su forma, pero yo en lo personal solo pido el nombre completo de la persona a la que se quiere contactar. O sea, se necesita el nombre completo y algún otro dato, o... No, yo en lo personal solo lo trabajo así. Hay personas que te pueden pedir alguna foto. Sí, porque he visto que piden de pronto el nombre, la fecha de nacimiento, la fecha en que falleció. Sí, es muy relativo, pero la verdad yo lo trabajo solo con el nombre completo. Y ya con base en esa información empiezo a entregarles otra información que se conoce como pruebas de vida. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser como la veo yo físicamente, que no necesariamente tiene que ser como estaba físicamente cuando falleció. Puede ser que se presente en una edad más joven o en una edad en la que ella le gustaba verse.
Por ejemplo, cuando las personas mueren en accidentes o tienen enfermedades terminales que los demacran, los secan, les dañan mucho su cuerpo, nunca se van a mostrar. Nunca se dejan ver así, no, sino que se dejan ver no como de una forma bonita o claro, como eran antes. Como estaban cuando estaban más jóvenes, o sea, en un aspecto físico con el que ellos se sentían bien. Entonces, generalmente doy eso, como las pruebas de vida, la forma de ser, me hablan mucho como de si eran personas serias, si eran personas amistosas, si les gustaba reírse, o sea, cómo era su forma de ser. También pueden hablar de su familia, si tenían hijos, si tenían esposa, qué tipo de relación tenían, pueden hablar de sus trabajos, a qué se debió su muerte. En general, tienen también que entender que a nosotros nos hablan por medio de sensaciones y de recuerdos. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir, veo como un hospital, te veo a ti sentada, o muchas veces me pasan, por ejemplo, el recuerdo de cuando estaban en la sala de velación y yo le digo, yo es que yo veo una persona que, por ejemplo, cuando le dieron la noticia se tiró al piso y empezó a llorar y me dice, claro, fui yo, pero no me muestran, o sea, me muestran como imágenes, pero nosotros siempre vamos a necesitar del familiar para que nos corrobore esa información, porque a nosotros nos llegan imágenes aisladas, digamos que de pronto a mí me muestran un bolso rojo y para mí eso no tiene nada que ver, pero yo voy y le digo al familiar y me dice, claro, es que era su bolso favorito, es que fue el bolso que yo le regalé en el cumpleaños, o cualquier cosa, o algo que ella me regaló a mí. Entonces tú eres el que le da la connotación a ese recuerdo que yo te estoy dando, porque a mí solo me llega el recuerdo, la imagen y la sensación. Bueno, ¿esta sesión tiene algún límite de tiempo? O sea, las entidades o la persona que se trata de comunicar con nosotros, que están en el más allá, ¿tiene algún límite de tiempo para establecer esta comunicación o no hay límite de tiempo? Bueno, en lo general no he percibido tanto como el límite de tiempo. Sin embargo, y a veces las personas cuestionan mucho esto y es como así que al otro lado también se nos limita, ¿sí? Es cierto, a pesar de que estamos en el otro lado y tenemos libre albedrío, a nosotros también nos dan a veces algunas almas cierto tiempo para poderse comunicar. Entonces sí me ha pasado muy pocas veces. O sea que sí hay un límite. Depende como mucho del alma realmente. Me ha pasado, pero muy pocas veces, como les comentaba, yo que sé, 3 o 4 veces de todas las sesiones que he tenido, y es que el alma me dice como, o sea, ya, me tengo que ir, como a los 30, 40 minutos de establecer comunicación con ella, y empieza a despedirse, es como, o sea, me tengo que ir ya, no me puedo quedar más tiempo. ¿Pero eso tiene que ver por alguna cosa o que puede limitar ese tiempo? La verdad no tengo mucho conocimiento de que puede limitar ese tiempo, sin embargo ya por experiencia propia, por así decirlo, cuando mi mamá falleció y yo intentaba comunicarme con ella, era tanto el dolor que me generaba que mi guía y el ser superior de ella no la dejaban establecer ese contacto. Okay. Entonces siempre me decían, o sea, si te va a hacer daño y te vas a poner a llorar y te vas a sentir triste, no te vamos a dejar ver. Que la idea no es que tú te pongas mal, la idea es que la veas a ella como esa posibilidad de establecer contacto, porque aunque somos medium, pues también somos humanos y no dejamos de sentir, y no nos dejan de doler también las pérdidas de nuestros familiares, a pesar de que podemos hablar con ellos y los podemos percibir en ese otro plano. Bueno, ya nos hablaste de los riesgos, ya nos hablaste cómo se desarrolla una sesión. Ahora, ¿qué necesito yo para ir a pedir una cita con una medium y que canalice o que haga una sesión de mediunidad conmigo? ¿Qué necesito? ¿Qué se necesitaría? ¿Qué necesitas tú y qué necesita la otra persona? Bueno, como les comentaba ahorita, en lo personal lo único que pido es el nombre completo de la persona. ¿Qué se le pide, por ejemplo, a la persona como tal? Que esté en un lugar tranquilo, en un lugar donde no haya distracciones. También muchos medios pedimos que sea como una persona por sesión o máximo 2. O sea, no puede haber muchas personas en una sola sesión. Pero es que nadie entiende por qué. No es que no puedan haber muchas personas en una sola sesión, sino que la idea es que sean máximo 2 y que sean personas de mucha confianza. Porque cuando estamos estableciendo contactos con el alma, ella de pronto se va a querer comunicar. Y por ejemplo, yo que sé, está la pareja y la mamá, y le va a querer decir algo muy, muy de pareja, y yo como medio, entonces... Sí, cosas delicadas. Eso, cosas muy personales, de mucha intimidad, por así decirlo. O hablar de temas que quizás el otro familiar no sabe. Entonces es muy incómodo para nosotros limitarnos, aparte porque nosotros no nos podemos quedar con la información que se nos da, nos toca entregarla así tal cual no la den, ¿cierto? Entonces es también como más que todo por la seguridad y por la privacidad del consultante, siempre se le pide que esté solito o que la persona que lo esté acompañando sea una persona de su entera confianza, por la información que puede llegar al momento de canalizar a su familiar. Bueno, ya para terminar, 2 preguntitas muy interesantes para mí, por el tema paranormal. ¿No? De pronto tú haciendo estas sesiones de mediunidad, ¿alguna vez se te ha quedado uno de esas entidades pegadas a ti o en tu casa y que no se quiera ir? No, me pasa al revés. Por ejemplo, me suele suceder que tengo una sesión, yo qué sé, en 2 o 3 días con X persona y va a contactar a su familia, a su papá.
Y puede ser que su papá llegue 2 o 3 días antes y esté aquí en mi casa rondando y estoy yo como con los consultantes. O sea, como ansiosa por el día y entonces se queda aquí 2 días rondando y tú la puedes sentir. Sí, sí, uno la siente, uno la percibe y uno sabe que es esa persona, pero yo no sé qué consultante es. Entonces me toca como estar ahí indagando. Pero después de la sesión, ¿no te ha pasado que se quede alguno y que diga, no me quiero ir y me quiero quedar en este plano? No. En lo general no, hay algunos que sí piden es como ayuda, como que piden luz, aparte que le piden pues esa luz a sus familiares, también de una u otra forma uno como medium, también les digo, es humano y uno entiende también los procesos por los que están pasando las almas, entonces yo como que me hago cargo e intento hacerles como oraciones, también para que puedan encontrar esa luz o encenderles velitas, pero así como tal que se queden acá no, igual. También depende, por ejemplo, yo siempre lo que hago es que durante las sesiones, la última sesión que tengo en el día, hago como un ritual, por así decirlo, de cierre, donde ya les digo a las almas que se contactaron conmigo, que ya se pueden ir, que se pueden devolver, y les sueno pues como una campanita que tengo aquí, se la sueno 3 veces para que ellas puedan regresar a su lugar y no se queden aquí en este espacio. Eso te iba a preguntar, o sea, no pertenece. Tú terminas la sesión de mediunidad, ¿qué haces para cerrar como ya ese contacto y ya finalizar la sesión, ya para terminar? Eso es lo que hago realmente, darles muchas gracias tanto a los consultantes por abrir su mente y permitirse en este espacio y también a esos seres queridos que vienen desde ese otro lado a entregar ese mensaje tan lindo. También les doy las gracias por comunicarse, por estar aquí. La verdad que es muy bonito y es muy enriquecedor porque uno se encuentra con experiencias muy hermosas de personas que incluso siempre fueron muy abiertas o muy espirituales en esta vida y te dan unas lecciones desde el otro lado divinas. Así como te encuentras personas que te dicen es que yo no creía en esto, es que nada, y me vengo aquí y me doy cuenta que todavía sigo existiendo, que sigo viviendo y que me puedo contactar cuando en vida, yo qué sé, era, y no por hablar más de ninguna religión, era cristiano, era católico, o sea, y era así, era súper cerrado, y ahora que estoy en este plano me doy cuenta que existe, ¿cierto?, el más allá, y que existen estas otras cosas. Pero en general es como eso, siempre darles como las gracias, ya lo que les decía, pues como de la campanita que siempre manejo, también limpiar como con el palito santo y apagar la vela. También la vela que siempre tengo encendida durante la sesión, ya la apago ya, sea como ese cierre del espacio. Bueno, ya en resumen, entonces no tengan miedo a hacer estas sesiones de mediunidad, puede ser algo beneficioso para las personas porque puedes comunicarte con tus seres queridos que ya no están y para mí sería algo muy lindo y especial. Entonces no tengan miedo de hacerlo y hágalo con una persona experta que sepa del tema y que lo sepa guiar como es. ¿Cómo te pareció el tema? Muy lindo, la verdad es un tema que me apasiona mucho y aquí complementándole un poco al duende, la verdad es un espacio muy sanador, es un espacio muy lindo porque muchas de las personas creemos que cuando nuestros seres queridos se van ya dejaron de existir, se fueron de este mundo. Sí, a veces tienen mensajes que te quieren dar, entonces es bueno. Sí, muchas veces llegan a decirte o avisarte de cosas que están pasando, inclusive y no con el ánimo de asustarlos, pero muchos de mis consultantes llegan porque han perdido a su ser querido y a raíz de eso han empezado a tener manifestaciones en su casa. Se les mueven cosas, sienten su aroma, sienten su olor, por ejemplo, cuando son parejas, la chica o el chico se acuesta a dormir y siente que su pareja se le acuesta al lado y lo abraza, entonces empieza como, o sea, ¿por qué tengo este contacto si yo no creo que esto existe, por ejemplo, pero mi ser querido está intentando manifestar? Entonces muchos llegan también como por eso, es como estoy sintiendo movimientos en mi casa, están pasando cosas, y entonces por eso también quiero establecer este contacto. Bueno, esto fue un nuevo episodio de Ecos Esotéricos, espero que les haya gustado. Nos encuentran en redes sociales, a mí como Vendeverde 182 y a ti. Como soy, _juliana.ocampo. Nos vemos en un próximo episodio de Ecos Esotéricos. Muchas gracias por acompañarnos como siempre. Hasta la próxima.